Sé que nos encontramos en una situación crítica que lamentablemente es penosa, pero déjame decirte en esta hora que eches sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él no dejará al justo caído para siempre, dice la palabra de Dios. Así es, y como ya sabemos, esto que está aconteciendo no lo hemos buscado por, lamentablemente, desobedecer a Dios. La Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que Dios no quiere la destrucción del hombre. Pero la Biblia dice, o el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Pero aquel que siembra para el Espíritu, para Dios cosechará vida y paz. Dios quiere desde el principio, lo dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que todo aquel que cree en su Hijo, en el cual que Él enviaría, y así mismo fue, lo envió a Jesucristo, óyeme, para que muriera en tu lugar, para que por medio a Él, el hombre, su creación, alcanzara salvación y no vaya a aquel lugar de separación externa, la cual dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, que irá todo aquel que no obedeció, ni siguió, ni creyó en su Hijo. La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús será salvo, pero aquel que no cree en Jesús será condenado. Dice la palabra de Dios, será condenado. Y Dios quiere que usted forme parte de aquellas personas que creen en la palabra de Dios de todo corazón y le sigan. Jesús dijo en una ocasión, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, por causa del Evangelio, ciertamente la hallará. Lamentablemente el mundo hoy en día se encuentra con mucha insensatez, con mucha maldad. Oye, el corazón del hombre está lleno de maldad, está lleno de odio, y esto a Dios no le agrada. Por eso vemos en Salmo capítulo 14 y también capítulo 52 en adelante, que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Oye, aquellas personas se han corrompido, dice, hablando del necio exclusivamente y del impío, se han corrompido y se han apartado de Dios de tal manera que no hay unos de ellos que busque a Dios, ni siquiera, oye, para agradecerle por el día a día que Dios le permite que tenga. La Biblia dice que ya la maldad del hombre, de aquí, del hombre en la tierra, cuando la Biblia habla de hombre, se refiere tanto a hombre y a mujer, ha sido tanta, se ha grabado tanto que ha llegado delante de la presencia de Dios. Por ende, Dios ha decidido enviar su ira sobre la tierra. Lo dice en Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Sí, eso es así. Dios, antes de que envíe su ira, su juicio sobre la tierra, advierte a su pueblo para que su pueblo se aperciba y por ende se arrepienta y se aparte de sus malos caminos. Dios quiere de que el hombre impío y el hombre inicuo deje su camino y sus pensamientos inicuos y se vuelva a Dios, el cual Dios es amplio en perdonar. Dice la palabra de Dios, Dios quiere eso. Dios quiere de que usted y yo nos apartemos del mal y le sigamos a Él, que Él es el bien. Eso quiere Dios. Pero lamentablemente el mundo, así como aquellas generaciones pasadas, desobedecieron a Dios y decidieron ir en pos de sus dioses, Dios lamentablemente pasó juicio, le pasó causa a esas naciones por cuanto desobedecieron a Dios. La Biblia dice que Dios juzgará al hombre por sus obras, sean justas o sean buenas. El libro de Eclesiastés habla acerca de esto. Y dice el predicador, ya terminando el libro de Eclesiastés en su último capítulo, y dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y apártate del mal y guarda sus mandamientos. Eso es el fin del hombre, de todo el hombre. Eso es lo que Dios quiere que el hombre haga antes de que perezca, antes de que parta de esta tierra. La Biblia dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos alcancemos misericordia, alcancemos esa oportunidad de arrepentimientos, de salvación. La Biblia dice que cuando accedemos al arrepentimiento, nacemos de nuevo espiritualmente y tenemos acceso hacia las
riquezas, hasta las bendiciones en Cristo. Por ende está incluida la salvación y escaparemos de la ira de Dios si hacemos estas cosas. Por eso el libro de Romanos capítulo 8 y capítulo 5 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso es, porque justificados pues somos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo que quiere es esto, de que el hombre se reconcilie con Él nuevamente, por cuanto el hombre se ha apartado de Dios, de su Creador. La Biblia dice que el pecado hizo separación entre Dios y los hombres. Cuando el hombre pecó, decidió desobedecer a Dios, inmediatamente se interpuso entre el hombre y Dios un muro espiritual sobre ellos, el cual dividió al hombre de su Creador. Y desde entonces el hombre ha ido caminando en pos de sus pensamientos inicuos, de sus pensamientos malos, perversos. Eso es, porque el pecado, eso es lo que hace, amado, corrompe al hombre, corrompe todo a su paso. Por eso dice la Biblia que el pecado ha corrompido toda la creación de Dios, y por eso la creación gime y aún espera la renovación de los justos de su creación. Y es lo que Dios hará cuando redima al hombre y a la creación, que lo hará. Por eso es necesario de que usted y yo nos apercibamos, nos arrepintamos y nos convertamos a Dios para que podamos alcanzar salvación. Este es Jesús. Jesús vino para esto, para darnos vida y vida en abundancia, para darnos paz, para reconciliarnos con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios por el pecado, porque ya como dijimos, Dios aborrece el pecado, y el pecado fue lo que hizo separación entre Dios y el hombre. Eso es, por eso Dios envió a su Hijo semejante a un hombre, para que Él pagara la culpa del pecado, el precio que era la muerte. Eso así, pero de tal manera Dios te amó y me amó, que entregó a su Hijo, a su Hijo, para que Él muriera por nosotros, y así nosotros podamos ser redimidos, seamos redimidos y alcancemos misericordia, perdón, reconciliación por medio de su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es el plan de Dios. Así como esta ciudad llamada Nínive, Dios le dio una oportunidad de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que su maldad era tanta que había llegado ante la presencia de Dios, y Dios había decidido destruir aquella generación, aquella ciudad llamada Nínive, por su maldad, por su pecado. Pero había un siervo de Dios llamado allí Jonás, y Dios le dijo: levántate, para que veamos cómo Dios ama a la humanidad, pero al pecado lo aborrece. Eso es, Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y diles todo lo que yo te diré, para que se arrepientan, para que se vuelvan a mí, dejen sus malos caminos y me sigan. Porque si no, en 40 días enviaré mis juicios sobre esa nación y la destruiré. Eso es. Y vemos que cuando Jonás termina yendo, el pueblo de Nínive, el presidente de aquella región, de aquella ciudad, gran ciudad, cuando escucha la palabra de Dios, esa palabra de corrección, inmediatamente dice la palabra de Dios que dejó su lugar de ser rey, de ser presidente de aquella nación, dejó su trono, su silla, se quitó su vestidura de lino fino y de púrpura, su vestidura de príncipe, de rey, de presidente, y la desechó, la puso a un lado y se vistió de zarapos, y puso ceniza sobre su cabeza, se vistió de luto, y se humilló ante Dios y pidió clemencia para que Dios lo perdonara y se apartara de Dios su ira, su enojo, y no enviara juicio sobre esa nación. Pero vemos que este rey le dice también al pueblo que haga lo mismo, que nadie coma, que ayune, ni siquiera los animales le dieran de comer, y se humillara ante Dios para que la mano de Dios se apartara de ellos y alcanzara misericordia. Por eso está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, este verso, esta palabra poderosa, la cual dice la palabra de Dios, que Dios no se resiste
a un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y eso es lo que Dios quiere, que en este momento de cuarentena, en este momento en cual nos encontramos, que nos arrepintamos. Eso es lo que Dios quiere, para que su mano, para que su ira se aparte de la humanidad. Y así Dios no tenga que destruirnos a todos. Eso es. La Biblia dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos todos. Eso es, por la misericordia de Dios. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios que aquella generación, que Nínive entera, ese pueblo tan grande, se humilló delante de Dios y reconoció que estaban mal, que necesitaban el perdón de Dios, que necesitaban arrepentirse y convertirse de sus malos caminos y volverse a Dios, para que Dios tenga misericordia de ellos. Y dice la palabra de Dios que así fue. Dios se arrepintió de enviarles mal sobre ellos, de destruir esa nación, por cuanto Dios vio su humillación. Dios vio que este pueblo realmente se humilló delante de Dios y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó y la mano de Dios, la ira de Dios se apartó de ellos y alcanzaron salvación. Eso dice la palabra de Dios, alcanzaron salvación, fueron salvos. Dios no destruyó esa generación y es lo que Dios desde el principio ha querido evitarnos a nosotros, a la creación. Eso es, de que el hombre inicuo, porque todos somos malos. La palabra de Dios dice que no hay un hombre en la tierra, un hombre justo, ni aun uno que no peque. Todos somos pecadores delante de Dios. Todos hemos pecado. Eso dice la palabra de Dios. Dios quiere de que nos arrepintamos y nos volvamos a Él y le sigamos. Eso dice la palabra de Dios. Y lo dejo con esta palabra. Con esta palabra lo dejo. De que volvamos a Dios. Porque lo necesitamos a Dios. No Dios a nosotros, porque Dios y nosotros sigue siendo Dios. Nosotros necesitamos a Dios. La Biblia dice, Jesús mismo dijo en una ocasión, sin mí nada podéis hacer, nada podéis hacer, pero conmigo todo lo pueden hacer, porque Cristo lo fortalece, porque Dios está con ustedes. Eso es. En una ocasión Jesús predicaba y su palabra era fuerte para el pueblo, por cuanto Dios le decía a ellos lo que tenían que hacer para que fueran salvos. Y se los hallaban malos, estas palabras se las hallaban duras. Y Pedro le dice a Jesús, maestro, bájale a la predicación. Bájale porque se están yendo, todo el pueblo se está yendo, porque tus palabras son fuertes. Y Jesús le dijo, ¿acaso te quieres ir tú también? Y qué lindo es ver la respuesta de Pedro, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedro le responde, no maestro, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré si solamente es tú? Tienes palabras de vida eterna. Solamente es tú, Señor. Fuera de ti, Señor, no hay camino, no hay verdad, no hay vida, Señor. Porque usted dice en su palabra que usted es la vida. Y todo aquel que no tiene la vida está muerto. Por eso no queremos apartarnos de ti. Queremos permanecer contigo. Aunque no nos agraden las palabras, porque nos duelen al momento cuando nos las das. Porque la verdad duele. Perdónanos, Señor. Y es lo que debemos de decir. Esto es lo que debemos de hacer. De pedirle al Señor que nos perdone y que nos ayude y que no permita de que nosotros nos vayamos, nos apartemos de Él. Porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.